información. Ahí es cuando empezamos realmente a hablar de Web 2.0 y de Big Data, porque es en ese momento en donde se dispara. Antes los usuarios eran simplemente eso, usuarios consumidores de información, y pasan a ser, en ese escenario, a partir de la Web 2.0 en adelante, no consumidores, sino también generadores interactivos a través de todas las herramientas que empiezan a aparecer en las web, como les menciono, foros, chats, blogs, todo ese tipo de herramientas. Luego aparecen pues las redes sociales, y pues las redes sociales son, digamos, el primer ejemplo claro de uso contundente de Web 2.0, donde los usuarios no consumen, sino que básicamente, bueno, sí consumimos el contenido que otros usuarios publican, pero básicamente somos protagonistas en la medida en la que nosotros generamos contenido. Entonces, pues la información no estructurada se genera de manera loca, pues estamos hoy generando información a través, de nuevo, repito, de páginas web, a través de emails. No sé cuántos emails se escribe uno al día, y todo el contenido corporativo y que puede ser interesante para analizar en esos emails. De hecho, bueno, a medida que voy hablando les iré citando ejemplos. Por ejemplo, los bancos analizan los emails que mandan sus colaboradores para ver si respetan las políticas de clima laboral, ¿sí? Si la manera en la que yo me expreso es la manera adecuada, ¿sí? O si desde un correo corporativo está saliendo el envío, por ejemplo, de una hoja de vida a otro banco. Entonces, en los emails, digamos, allí también generamos información no estructurada, documentos técnicos, documentos corporativos, pues las empresas, sus empleados casi que en todos los niveles generan documentos todos los días, y en esos documentos hay reflejado conocimiento. Obviamente tenemos todo lo de libros, las librerías digitales, ¿sí? Bueno, y en general, ni hablar del WhatsApp. El WhatsApp y los chats, pues son otra fuente de información no estructurada. Cuando hablamos de información no estructurada, vamos a hablar de dos tipos. La información no estructurada del totazo, como son los textos, un email, y también podemos hablar de información semiestructurada. Información semiestructurada como la que encuentro, por ejemplo, en archivos con formatos de intercambio de información, como XML, JSON, o en general cualquier formato definido sobre un estándar en el que las compañías o la organización pues puede generar información, ¿sí? Digamos que en esos archivos la información se considera semiestructurada en la medida en la que al procesarlos puedo extraer lo que en ellos viene embebido. Y ya de golpe la no estructurada, como mencioné ahorita, pues es el texto como tal, que también es conocido en el argot técnico como corpus, ¿sí? Pedazos de texto, pero que debido al volumen de información que generamos y al conocimiento implícito que hay en ellos, pues también se hace necesario analizar y poder encontrar cosas con ellos. La parte de minería de texto o text mining es entonces, digamos, desde la definición, la aplicación de técnicas de minería de datos a información no estructurada. Digamos que esta parte de minería de texto no va tan avanzada como va la información estructurada, porque precisamente por las peculiaridades o por las características que tiene ese tipo de información, pues presenta mayores desafíos. Hay una serie de inconvenientes que se deben resolver para poder trabajar esa información. Algunas aplicaciones de minería de texto, entonces aquí en la presentación la mencionan. Clasificación de textos en general. Yo puedo montar clasificadores. La siguiente clase, ahorita voy a colgar el link con un video de cómo se hace un clasificador de texto en Weka, tal cual, siguiendo la misma lógica de negocio de análisis que vimos de un clasificador de información estructurada, como cuando montábamos un árbol de decisión. Yo puedo hacer clasificadores de texto, ¿sí? Obviamente, el texto requiere unas etapas mayores unas etapas de procesamiento más amplias, ¿sí? Que la información estructurada, porque el lenguaje presenta ciertos desafíos que ya voy a mencionar. Pero entonces yo puedo montar clasificadores, yo puedo montar un árbol de decisión que coja y lea, por ejemplo, el abstract de un libro o el abstract de un paper, y leyendo ese abstract concluya a qué categoría pertenece el libro, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una biblioteca digital, todos los libros se acomodan leyendo el resumen. Yo lo puedo luego montar un robot que haga uso del árbol de decisión. El robot se alimenta del abstract y lo clasifica. Dice, esto es un libro de biología, esto es un libro de matemáticas, esto es un libro de geografía, o esto es un libro de genética, sin necesidad de que haya un chinomático
Si hay un chinomático, pues leyéndose todos los abstracts del mundo del libro en la librería digital para poder clasificarlos humanamente. Esa misma premisa es la que se aplica, por ejemplo, para hacer análisis de comentarios o para hacer análisis de sentimientos, que son unos temas bien populares en lo que tiene que ver con redes sociales y que ahorita vamos a detallar un poco. En el análisis de comentarios, por ejemplo, los periódicos o todas aquellas marcas o páginas que están abiertos, disculpen, perdón, que están abiertos a que sus usuarios hagan comentarios de lo que ellos publiquen a través de redes sociales o a través de la página web, a través de los mecanismos que tengan abierto. Por ejemplo, los periódicos son unos clientes de este tipo de técnicas. ¿Por qué? La gente publica y la gente publica pues muchas cosas, ¿no? Y publica cosas buenas y cosas malas. Entonces, regularmente, ellos que tienen un chinomático que se lee los comentarios y los comentarios que no sean convenientes, pues los eliminan. Entonces, si en vez del chinomático yo tengo un robot que coja y lea todos los comentarios y que clasifique con un árbol de decisión o con una red neuronal, que clasifique ese comentario y lo califique si es, por ejemplo, positivo, negativo o es neutro. Y entonces, si el robot lo clasifica como negativo, pues simplemente el comentario es eliminado de manera automática sin necesidad de que haya un chinomático leyendo de todos los comentarios que postea la gente, que puede ser pues una tarea titánica. ¿Listo? Otro campo de aplicación de esto de minería de texto está en todo lo del análisis de emails y el filtrado de noticias. En eso, y cuando hablamos de texto, siempre nos vamos a encontrar con Google. Google, y ahorita vamos a ver la diferencia, ahora, yo a todo le digo ahorita, pero es que lo vamos desarrollando. Google, pues es un pionero en todo lo que tiene que ver en análisis textual. Y es un pionero, pues, porque su principal producto, que es el buscador o con el que él empezó, pues es eso, un buscador que finalmente trabajaba con texto, ¿sí? Eso que hace Google en un inicio se llamaba recuperación de información, no era minería de texto. Apenas ellos en los últimos años han dado el salto a especializarse en minería de texto como tal para su buscador, pero ahorita vemos ese caso. El caso es que Google pues es pionero en todo este tema y donde también se ve reflejado es en Gmail, ¿sí? Su servidor de correos a través de todo el manejo del spam. En un principio pues a uno le llegaba el spam, punto, ya le llegaba spam. Entonces ellos empiezan pues para mejorar la experiencia de usuario a usar técnicas cada vez más avanzadas hasta que llegan a hacer text mining para evitar que te llegue spam. Entonces, o para el tema pues paralelo, metafóricamente hablando también de filtrado de noticias, que es lo que quiero que me llegue, para temas de publicidad también, ¿sí? Entonces, en el tema del email, ellos empiezan por unas cosas, yo llamo brutas, digamos, brutas en el buen sentido que pueda tener la palabra, arrancan porque el usuario diga que no quiere. Entonces, yo le puedo decir a Gmail, en los inicios así era, esto es spam, esto es spam y esto es spam. Si simplemente todo lo que yo marqué como spam, pues va a ser spam y no me va a llegar. Pero ellos fueron más allá y analizaban en el comportamiento de mi email, viendo yo qué abro, qué no abro, qué borro, qué mando a la papelera, qué clasifico como spam y lo suma a mis características. Profe, Señora, señora, ay, qué pena. buenas noches, profe. Primero, Aló. un compañerito. Exacto. Muchos compañeritos. Y segundo, te escucha así como entrecortadito. Pues voy a tratar porque es que estoy por acá como en medio de un búnker, entonces les pido allí paciencia porque aquí todo es bulla, fiesta y bueno, se imaginarán. Entonces les pido allí paciencia, ¿sí? Porfis. Tratar aquí de hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, retomo y continúo. Les decía, emplearon primero técnicas no muy inteligentes, más bien, para que yo elimine el spam. Pero Google quería avanzar más allá y que sin necesidad incluso de que yo como usuario le dijera que para mí era spam, a partir de mi comportamiento con el correo, mi comportamiento en cuanto a qué borro, qué recibo, qué abro, qué cuánto tiempo me demoro leyendo qué tipo de correos y quién soy. Si yo soy ingeniera, si yo soy qué soy, cuántos años tengo, si leo el correo por la mañana, si lo leo por la tarde. A partir de todo ese conjunto de variables, montar clasificadores o montar algoritmos de clustering o detectar patrones en mi comportamiento que les ayudara a concluir para mí que era spam. ¿Y por qué hacen eso? Porque
no todas las personas pensamos igual, evidentemente, ni nos comportamos igual. Entonces, el ejemplo típico que pongo siempre, no sé, cuando el detector de spam era bien brutico, funcionaba con que habían ciertas palabras que si en el correo venía esa palabra, pues la clasificaba como spam. Entonces, si en el correo viene la palabra free, 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 gratis, gratis muchas veces, o si en el correo viene la palabra pene, vulva, vagina, teta, cualquier cosa de esas, pues me lo bloqueaba. Pero resulta que yo soy urólogo o yo soy ginecólogo y entonces Gmail me bloqueaba todos mis correos por el contenido que venían. Casi que tenía que revisar mi bandeja en el spam. Entonces, cuando ellos avanzan, pues obviamente analizan eso y dicen, no, es que esto no puede ser así. La clasificación del spam debe ser más inteligente. Entonces empiezan a usar algoritmos de text mining sumado a información estructurada de comportamiento de los usuarios para determinar definitivamente para mí qué es spam, porque lo que para mí es basura puede que para el otro no. Y hacen obviamente pues más fácil mi interacción con el correo. Entonces, ese es otro claro ejemplo de aplicación de técnicas de minería de texto. Obviamente para organizar todos los de repositorios de documentos, y ahorita vamos a ver un ejemplo bien interesante. Pues el mundo produce documentos a lo loco. Hay muchos documentos de contenido técnico, de contenido científico, y en la medida en la que hay muchos investigadores y mucha gente produciendo información, cada vez se hace más difícil para otros que necesitan consumir información acceder a información de calidad y que esté correctamente categorizada, clasificada, de manera que uno pueda llegar rápidamente a determinar, sin tener que leerse todo un artículo, de qué se trata el artículo y si sí le sirve o no para lo que uno está buscando. ¿Sí? Entonces, se usa todas las técnicas de minería de texto para clasificar documentos y para poder organizar repositorios de documentos, también con metadatos para acceder rápidamente a ellos. Y gran parte de este punto, pues es lo que hicieron los buscadores de información, ¿sí? Que pasaron de ser simples organizadores, que en el caso de Google, Yahoo, bueno, todos los que evolucionaron, los que lograron evolucionar, en sus inicios, ¿qué hacían para encontrar información? Tenían unas arañas, unos robots que iban por toda la web, traían, clasificaban dependiendo de la calidad, habían tareas manuales de clasificación del tipo de información, le exigían a los usuarios metadatos para poder llegar más rápido a entender de qué era el sitio y poder, digamos, priorizar de manera adecuada para que cuando se respondiera una búsqueda, pues fuera lo más acertada para el usuario que la estaba buscando. Hoy en día eso ya no es así. Debajo de los buscadores lo que hay es minería de texto, ¿sí? Que permite organizar de manera eficiente toda esa información que las arañas traen con clasificadores que pues son mucho más robustos y efectivos que los simples indexadores que tenían antes, y en eso se ve reflejado en la medida en la que, por ejemplo, Google me permite hoy, me sugiere que yo voy buscando una cosa y él me va sugiriendo y me completa la búsqueda, porque todo eso es a partir de analizar no solamente la frase que estoy metiendo, sino cuál es mi comportamiento usual también en el buscador. ¿Listo? Con minería de texto, pues también puedo buscar todo lo que son tendencias, sí, esto es muy usado, y relaciones entre personas, organizaciones, esto es muy usado pues en toda la parte de marketing, las marcas, qué escribo, dónde escribo, con quién me relaciono, qué me gusta, qué no me gusta, en política, por ahí lo hemos mencionado en clases anteriores también, análisis de lo que yo posteo en redes sociales para saber, por ejemplo, mi orientación política, por ahí creo que en días pasados salió una noticia que a nivel local, de cómo rastrean las personas y determinan si yo soy de centro, de derecha o de izquierda, dependiendo del tipo de cosas que posteo, cuándo lo posteo y qué digo. Entonces, eso es una cosa bien interesante, y todo eso es con análisis de texto. Encontrar asociaciones entre entidades, entonces aquí colocan, por ejemplo, entre diferentes relaciones entre los autores, el examinador de un texto o el supervisor, personalizar todo, bueno, para este tema de los periódicos, pues que los periódicos han sido una de las principales víctimas de todo el proceso de generación automática de información en la web. Digamos, el periódico escrito hoy casi que tiende a desaparecer y todos esos jugadores han tenido que reinventarse a través de estrategias que logren cautivar un público que pague por conocimiento, ¿no? Más cuando
en la web hoy pues una noticia sale y eso en cuestión de segundos está replicado en todo el mundo y uno se mete a las páginas y de hecho es la misma noticia, yo no sé quién o no podría determinar fácilmente quién fue el que copió y pegó. Entonces, todo lo de personalización de periódicos digitales, contenido de calidad, contenido de profundidad, detallado, análisis del comportamiento de los lectores para poder llegar a eso, pues también pueden ser aplicaciones. Y ojo que cuando hablamos de text mining y de data mining, es usual que yo en el análisis de información pueda incluso, por ejemplo, para un periódico revolver ambas cosas, ¿sí? Incluso más, hay unos dos temas que son web mining y social mining. Yo pueda para un periódico, por ejemplo, incluir variables estructuradas que me describen el cliente con información de los textos que consume, con información de su comportamiento en mi web, de dónde a dónde salta, de qué sección a qué sección va, por ejemplo, eso es web mining, con información de análisis de redes sociales. Entonces, realmente esto se vuelve un conglomerado de cosas para hacer análisis inteligente de información. ¿Alguna pregunta hasta allí? Preguntas, niños, dudas, ninguna. Prueba como corriendo, profesora. ¿Cómo? Va como corriendo, ¿no? No, voy como Las corriendo velitas, las velitas. porque quiero prender velitas. También tengo familia. Y porque este temita, pues, es larguito. Listo. Bueno, niños, esos son algunas de las aplicaciones. Voy a pasarme aquí. Aquí hay una aplicación que a mí me parece muy chévere. Voy a poner aquí un ejemplo. Miren este ejemplo de text mining que es aplicado a un contexto de enlace conceptual. Entonces, voy a leerlo, lo que dice aquí en el ejemplo. Había una aplicación, ¿sí? De text mining, que intenta extraer información derivada de colecciones de texto. Digamos, ¿ellos de qué parten? Lo mencioné ahora. Yo necesito entender algún tema, pero yo humanamente, pues tengo limitaciones. Si yo hago cualquier búsqueda, por ejemplo, yo digo malaria, la cantidad de publicaciones que salen sobre la malaria, pues es enorme. Yo no alcanzaría a leerme todas las publicaciones que se han hecho a nivel mundial sobre la malaria, los diferentes textos, publicaciones, libros, pues porque no alcanzaría, ¿sí? Pero entonces, si yo tengo una herramienta que pueda hacer y adelantarme un trabajo y que yo le pueda pasar una colección de textos y ella busque si hay links, si hay enlaces entre los conceptos de un texto u otro, me ayudaría mucho en el trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, se alimentó la aplicación se llama Swanson, con una colección de textos, todos eran de literatura médica y trataban alrededor de los mismos temas, ¿sí? O sea, alrededor de temas como la migraña y algunos diagnósticos que estaban analizando. La aplicación lo que hace es que lee todos los textos y ella, a partir del análisis que saca con text mining, concluye las siguientes cosas a partir de la colección. Y aquí es cuando voy a leer. De unos primeros textos concluye que el estrés está asociado con la migraña. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, digamos que médicamente eso es creíble. A partir de unos textos con los que se alimentó, entonces la aplicación concluye que el estrés está asociado con la migraña. Luego, en otras publicaciones, a partir de otras publicaciones, concluye que el estrés puede conducir a la pérdida de magnesio, que los bloqueadores de calcio previenen algunas migrañas y que el magnesio es un bloqueador natural de calcio. Ojo aquí, el estrés está asociado a la migraña. El estrés puede conducir a la pérdida de magnesio. Los bloqueadores de canales de calcio previenen las migrañas. El magnesio es un bloqueador natural de calcio. Ella saca todas estas de manera independiente, pero cuando yo como humano analizo esos resultados, pues entonces puedo sacar ya conclusiones sin necesidad de leerme todos los textos. El magnesio bloquea el calcio. Resulta que el estrés produce pérdida de magnesio. Y como tengo pérdida de magnesio, por eso el estrés al final está asociado con la migraña. Y aquí otras parecidas. La depresión cortical está implicada con las migrañas.
los niveles altos de magnesio inhiben la hormona esta corticoide. Los pacientes con migrañas tienen una alta agregación plaquetaria y el magnesio puede suprimir la agregación plaquetaria. Todas estas conclusiones las saca a partir de un trabajo con redes neuronales de clasificación de texto, ¿sí? Todas estas vienen de, lo que quiero quedar lo impactante de eso es que todas estas vienen dentro de la colección de artículos distintos, pero cuando yo trabajo con las conclusiones, entonces yo puedo ver ya relaciones. Entonces se concluye a partir de esto que la deficiencia de magnesio puede representar un papel importante en algunos tipos de migrañas. Esa hipótesis no existía antes de que el clasificador de texto la sacara y sale del trabajo que hace un robot leyendo textos y sacando conclusiones. Trabajo que un humano difícilmente podría hacer simplemente por limitaciones de tiempo. No tendríamos tiempo para leer todo lo que hay que leer para poder llegar a esas conclusiones que un robot puede hacer rápidamente, ¿sí? Entonces, ejemplos como este, y ojo, estos ejemplos, esto está desde 1994, ¿sí? Ejemplos como estos, pues a mí de manera particular, de hecho, me parecen impactantes, de una ayuda enorme para poder avanzar. Pero resulta que trabajar con texto tiene unos desafíos, lo que hacen que se dificulte su trabajo con respecto a la información estructurada y que mencioné al principio. Estos desafíos son los siguientes. El primero, pues su forma como tal es información no estructurada, entonces requiere trabajos de procesamiento para poder esa estructura llevarla a algunas formas que sean manejables. Tenemos grandes cantidades de bases de datos textuales y mucha de ella está pues en formatos electrónicos. ¿Cómo hacer para procesar esos formatos? Cuando hablamos de texto, explosionamos en dimensiones y posibilidades. No sé si, por ejemplo, se alcanzan a preguntar ustedes o dimensionan cuántos lenguajes activos hay en el mundo. Digamos que ni siquiera pensemos en lenguajes raros, pues, en lenguajes hablados por la mayor parte de la población. Son muchos lenguajes. Y cada lenguaje, el inglés es diferente del español. De hecho, el español es uno de los lenguajes más complicados para trabajar por la cantidad de parafernalia que tenemos en el lenguaje. Tenemos número, tenemos singularidad, tenemos género. Muchas de esas cosas en otros idiomas no existen. Por ejemplo, en el inglés, la palabra de, THE, pues funciona para todo. Aquí tenemos él, ella, ellos, vosotros, nosotros. Eso dificulta la interpretación. Entonces, no sé, ¿cuántos lenguajes pueden haber? Entonces, lo que sirva para un lenguaje puede que no sirva para otro cuando hacemos este tipo de análisis. La ambigüedad, ¿sí? La ambigüedad que hay en los datos, por ejemplo, bueno, este de aquí abajo, Apple, pero Apple puede ser una fruta, pero también puede ser la compañía. Entonces, piensen en un robot, no en un humano. ¿Por qué? Bueno, no sé si recuerdan, todos los lenguajes orales, los lenguajes escritos, los que hablamos, los lenguajes de programación, los que ya pasaron por allí por programación 5 o 6, no sé en cuál de las programaciones ven eso. Los lenguajes están compuestos de varias cosas. Todos los lenguajes tienen primero un alfabeto, que es el conjunto de símbolos válidos para el lenguaje. Pues en el español tenemos nuestro propio alfabeto, los rusos tienen el cirílico, y así, el alfabeto griego, ¿sí? el de los árabes, cada lenguaje. Java tiene su conjunto de... Python tiene su conjunto de caracteres válidos, ¿sí? Entonces es el alfabeto. Con ese alfabeto se forman combinaciones. Entonces empezamos a hablar de la sintaxis. Todas las posibles combinaciones válidas entre los símbolos del alfabeto, pues es lo que definen la sintaxis del lenguaje, ya sea un lenguaje de programación o un lenguaje pues para comunicarnos como humanos. Y luego de la sintaxis, pues entonces cada uno tiene sus reglas. Entonces, en el inglés, por ejemplo, si los adjetivos van antes del sustantivo, en el español no es así. En el español yo no puedo decir las hombre, no, tiene que coincidir el género con el número, con el artículo que estoy manejando. Yo no puedo hablar en primera y en tercera persona al tiempo, ¿sí? Entonces, todo eso es la sintaxis, que ya es compleja. Y luego viene
toda la parte de la semántica. La semántica es el significado. O sea, entonces, por ejemplo, la sintaxis en el español me dicen que después de una consonante debe ir una vocal para poder que suene, ¿sí? Y entonces con eso puedo armar muchas palabras. Pero entonces esas palabras tienen significados. Y cuando yo junto una palabra con otra en una frase, pues toda esa frase tiene significados. Entonces, el tema de manejo del lenguaje natural, de hecho hasta hace poco es considerado un tema NP, no soluble computacionalmente, es un problema computacional al que nos hemos venido acercando, sobre todo por Google, desde el correo, desde los buscadores de texto y desde los traductores, que ellos trabajan fuertísimo en eso, nos hemos venido acercando y mejorando, pero aún no llegamos a tener control. De hecho, por que el manejo del lenguaje natural y finalmente todos los textos están escritos en lenguaje natural, entonces por la dificultad computacional en interpretar correctamente el lenguaje natural es que tenemos varios desafíos en el desarrollo pues de la informática como tal, como por ejemplo, que se sale un poco del tema pero tiene que ver, la interacción con robots o con interfaces a través del habla, ¿sí? Lo ideal sería que a un computador yo le pudiera hablar, no tener que escribir todo por teclado, ¿sí? Todas las instrucciones a través de dispositivos como el teclado del ratón, sino yo poder comunicarme con mi computador o con mi celular o con mi carro hablándole. Y ustedes dirán, ay, pero uno sí le habla, pero como autómatas, incluso los chatbots también funcionan a partir de un montón de reglas quemadas, que entre mejor estén quemadas las reglas, pues menos se nota. Pero al final es lo mismo. Si yo a mi celular tengo grabado el contacto de mi mamá y yo le digo llamar a mamá, es posible que él me obedezca y me marque. Pero si yo al celular le digo márcamele a la cucha, pues el celular no me va a responder. Y el lenguaje natural, con otras palabras, con otra sintaxis igual de válida, estoy diciendo lo mismo, pero la máquina no está preparada para entenderlo. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es un tema complejo que presenta los desafíos. Además, por ejemplo, está todo el tema del ruido en el dato, hay errores ortográficos o gente que escribe mal simplemente. Entonces, ¿cómo detectar, cómo puede la máquina detectar que eso no corresponde con lo que se espera sintáctica o semánticamente? Y si piensan, por ejemplo, en un lenguaje con como el español, pues se van a dar cuenta que tenemos muchas más dificultades en su procesamiento, porque, por ejemplo, tenemos un montón de singularidades, como las palabras homófonas, entonces palabras que describen igual, suenan igual, pero significan distinto. Decime cómo una máquina entiende eso, o sea, cómo se lo programamos. Si pensáramos meramente como programadores, eso es una locura, ¿sí? Es por eso que toda esta parte de text mining, que obviamente todos esos textos o todos esos corpus están representados en lenguaje natural, pues presenta mayores desafíos. Sin contar que cuando hablamos o lo hacemos de manera oral, para lo que les mencionaba, por ejemplo, una interfaz máquina-humano, ¿sí? Donde me pueda entender con la máquina hablando, hay otra serie de características que son muy difíciles de tener en cuenta, y es cosas como la entonación, ¿sí? Un simple cambio de tono puede hacer que todo sea diferente. Y este es el ejemplo que pongo siempre. No sé, los que ya lo hayan escuchado me disculpan, pero por ejemplo, no es lo mismo que su novia le diga, sí, mi amor, ve a jugar fútbol, a que su novia le diga, sí, anda a jugar. Las palabras son exactamente las mismas y el significado es completamente diferente. Y cómo una máquina puede reconocer, por ejemplo, el cambio de tono, o cómo una máquina puede reconocer mi emocionalidad. No es lo mismo decir algo llorando que decir algo riéndose. Entonces, todas esas particularidades y todas esas singularidades son desafíos. Lo que se ha hecho, de nuevo, Google pues es un pionero en eso, jalando por donde se pueda a medida que se puede ir avanzando y acomodando la cosa para poder hacer uso, pues porque, de nuevo, vuelvo al inicio, los volúmenes de información no estructurada son enormes y no analizarlos es perder, pues, como un botín muy grande, ¿listo? Pero, pues, cuando se trabaja con esto hay que tener en cuenta esos desafíos. No es lo mismo que, digamos, los problemas que tenemos con la información estructurada es que, perdón, viene nula, viene duplicada, viene con basura, pero todo eso yo puedo manejarlo incluso a punta de queries. Cuando hablo de información no estructurada, pues la cosa se complica. ¿Listo? Preguntas allí. Ustedes sí me están poniendo cuidado.
Bueno, Sí. bueno. Entonces, Claro, profe. bueno, Profe, yo tengo una pregunta. ¿Será que, pues, yéndonos a la parte, pues, de lo que nos está tocando el tema, ¿será que los que desarrollaron ese rol llamado Sofía están utilizando algún modelo, pues, no sé, para que ella misma responda? ¿Ha mira, escuchado sobre el robot Sofía? sí. De hecho, sí, he escuchado que ya está Ah, vale, reconocida casi que como humana por varios países, que aquí la tuvimos en Medellín y todo el cuento. Ah, Mira, vale. yo creo que ahí se combinan varias cosas. Yo creo que tienen que haber modelos que le permitan a ella hacer interpretación. Sin embargo, yo creo que también hay muchas cosas controladas por reglas. Yo todavía creo que el alcance de Sofía está limitado, ¿no? Sí, Está limitado a ciertos contextos y dentro de cierta zona, ¿sí? Pero pues indiscutiblemente es un gran avance. sí, yo he escuchado, pues he leído por ahí que sí, que está como limitada porque ella sacó una conclusión de lo que los seres humanos son como malos o algo así. Bueno, hay varias cosas y hay varias experiencias con esto de text mining y de clasificadores e inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes la han escuchado, pero no sé si las habíamos hablado aquí. Hay dos casos, de hecho, estos funcionaban era con redes neuronales, procesaban texto con redes neuronales, un robot que publicó Facebook y otro que publicó Microsoft. No recuerdo cuál es cuál. Creo que el de Facebook, entonces la gente él le opinaba cosas y él, a partir de las opiniones textuales que ponía la gente, sacaba conclusiones. Y en ese caso tuvieron que bajar esa red neuronal porque ella terminó concluyendo que había que matar a los negros, que había que matar a los judíos y que los homosexuales no podían vivir. Entonces lo bajaron. Obviamente, y espero que eso para ustedes sea claro, de lo que yo lo alimento, pues entonces, o sea, de lo que yo lo alimento, así mismo va a concluir, ¿sí? Entonces, la gente ponía un montón de porquerías ahí en los comentarios y pues así mismo la máquina se entrenó y eso fue lo que emitió, pero fue porque así fue alimentada. Y ahí hay un tema, y eso lo hablamos cuando vemos el curso de inteligencia artificial, bueno, y es eso, y son cosas incluso asociadas a lo cultural, a la gente le da miedo ese tipo de cosas, o lo que tú mencionas, que Sofía concluyó que los seres humanos somos malos. Bueno, pues va por buen camino, yo creo, entonces, en todo caso, pero a la gente le asusta ese tipo de cosas. Y el otro caso de Microsoft eran también dos redes neuronales que se estaban entrenando en aprender un nuevo lenguaje y estaban comunicando entre ellos y terminaron produciendo un lenguaje que los programadores no entendían. Suprimieron un montón de cosas de las reglas y las dos máquinas se estaban comunicando de manera que el humano ya no controlaba, entonces las apagaron, ¿sí? Digamos que, bueno, y eso cuando vemos el curso de inteligencia artificial que nos metemos más con todo eso, se ve también y eso es un cuento loco, pero sí. Respecto a tu pregunta, indiscutiblemente a Sofía tienen que entrenarla con algoritmos de este tipo para poder entender lenguaje natural. Ah, vale, profe. Listo. Aquí el proceso de text mining es similar al proceso de KDD que vimos o en su paralelo con la metodología CRISP-DM. En vez, pues obviamente las fuentes no son información estructurada, sino que son textos. Y cuando hago procesamiento de texto, pues yo tengo que hacer procesamiento sintáctico y semántico, ¿sí? Entonces, pero si ustedes ven, las fases son exactamente las mismas. Incluso, mire, dentro de las técnicas están las que ya vimos, clasificación, clustering y asociación. Son exactamente las mismas que ya vimos, incluso los mismos algoritmos, solamente que en la fase de procesamiento, eso lo vamos a ver en otra clase con un ejemplo que les voy a mostrar, pues se transforma la información de manera distinta para poder que los algoritmos lo entiendan. ¿Listo? Es importante, y lo traigo aquí, entender la diferencia entre minería de texto y recuperación de información. Recuperación de información es lo que hacen comúnmente los buscadores. Yo le doy un texto y él va y busca en qué parte, busca páginas o busca artículos, ¿sí? Ahora ya pues busca imágenes, videos, bueno, lo que yo le diga que busque, o busca todo, si quiero que busque todo, relacionado
donde se mencionen esas palabras que yo busqué, pero eso es recuperación de texto. Diferente es que Google, por ejemplo, por detrás hace text mining para dos cosas. La primera cosa es para organizar y clasificar sus documentos, textos y páginas web de manera adecuada, pero el buscador lo que hace es recuperación de texto. Y lo otro donde aplica text mining ahora, o incluso algoritmos como si fuera información estructurada, es para hacer sugerencias y completarme la búsqueda, ¿sí? Pero son dos cosas distintas porque a veces la gente confunde lo que es recuperar texto con lo que es analizar texto. No es lo mismo decir, tráigame todo donde este texto esté, que clasifíqueme toda esta colección de documentos de manera adecuada. ¿Listo? Entonces eso pues quería mencionarlo aquí. Cuando yo trabajo con texto, pues tengo que, en la parte de procesamiento les decía, esforzarme más. Tengo que incluso proponer o hacer propuestas de representación del texto. ¿Cómo llego a eso? Entonces, ¿cómo puedo yo de alguna manera estructurar lo que no es estructurado? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una manera de estructurarlo no estructurado es que yo tengo un texto y selecciono una manera de hacerlo, cojo las palabras que aparecen en ese texto y cuento cuántas veces aparecen. Entonces, en el documento 1, la palabra cámara aparece 3, esta aparece 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago esta tabla de representación, entonces el texto lo estoy llevando a un tema estructurado, y esto puede ser con árboles, con teoría de grafos. Acá todo lo que uno por allá vio, bueno, no sé ustedes en qué curso ven matemáticas discretas, teoría de grafos y todo eso que uno dice, yo para qué necesito todo eso, pues acá lo usan. Y cuando, si van a ver el curso de inteligencia artificial, lo que ya lo vieron, pues allá peor. Allá no son sino estructuras de datos lo que se necesita para montar esos esquemas de inteligencia artificial y todos esos algoritmos. Los que ya vieron el curso lo saben. Entonces acá se hace uso pues de todo esto. Cuando estamos procesando un documento tenemos que hacer varias tareas, como remover palabras. Entonces, por ejemplo, a mí todos los artículos, las preposiciones y las uniones, pues no me sirven para nada. Pues si yo, por ejemplo, leyera un texto en español, ¿cuántas veces aparece el artículo él? Pues un montón de veces, y eso me puede desviar el análisis. Entonces, cuando yo proceso texto, parte de lo que hago es eliminar ese montón de palabras que no me sirven para nada, pero hasta ahí hay que pensarlo, no todas las palabras las puedo eliminar, porque, por ejemplo, una negación, no es lo mismo decir no sale que sale, entonces la palabra no se puede eliminar. Entonces, todo eso hay que pensarlo cuando hacemos análisis de texto. Hay una cosa que se llama stemming, que es reducir las palabras importantes del texto precisamente. Y, por ejemplo, en un documento puede contener la ocurrencia de varias palabras comunes. Entonces, es un documento que habla de pescados, pues puede aparecer la palabra fish, fishes, fisher and fisher, ¿sí? Varias veces. Entonces, pero esta es una palabra distinta de esta, pues, o sea, es decir, aunque semánticamente se relacionan con el mismo concepto, sintácticamente, pues esta tiene 4 letras, esta tiene 6, esta tiene una S y esta no. Entonces el robot cuando la lee, pues va a ver esas diferencias. Entonces hacer stemming es coger todas esas palabras y reemplazarlas por la raíz, fish. Todas esas palabras, ¿con quién tienen que ver? Con el pez. Entonces, todas las veces donde aparezcan las palabras relacionadas con peces, no voy a decir ni fishing, ni fishes, ni fisher, sino que voy a decir fish. Y eso le facilita el trabajo al robot que está, por ejemplo, clasificando el documento para saber que ahí habla de peces, ¿sí? Todas estas son tareas que hay que hacer en procesamiento. Yo, digamos, dentro del alcance de este curso, está pensado contarles a ustedes todo esto, pero esto da para un curso solo. Uno debería hacer solo un curso yo debería decirle, pero William ya se va, solo un curso de esto, porque esto es un mundo. Aquí hay que hablar, de hecho, una cosa que nosotros no hemos alcanzado a tratar, pero que es todo lo de ontologías. Hay artículos, hay investigaciones, hay eventos, solo de esto. Esto es un mundo enorme. ¿Listo? Bueno,
Bueno, aquí alguna aplicación que ellos mencionan aquí también, cómo determinar si dos documentos son similares, si hablan de lo mismo para no leerme los dos, por ejemplo, y leerme solo uno. Yo puedo hacer clasificación, puedo hacer clustering, puedo hacer reglas de asociación basadas en palabras bases, ¿sí? Bueno, esto yo ya le mencioné arriba varios ejemplos. Aquí en estos dos documentos yo se los subí. Aquí hay varios ejemplos pues de aplicación, de visualización de qué se hace con text mining, para que pues ya lo vean en detalle. Y yo voy a pasar a una parte bien importante, que es minería de datos en redes sociales. Pero cuando yo hablo de minería de datos en redes sociales, pues regularmente estoy hablando de minería de texto, porque lo que yo analizo en texto, lo que yo analizo en redes sociales, pues es casi que puro texto. ¿Listo? Ojo, también se hace minería de datos sobre imágenes. Pero cuando yo hago minería de datos sobre imágenes, cuando hago, por ejemplo, redes neuronales o cuando hago clasificadores, primero esas imágenes se llevan a una representación estructurada de la imagen. Por ejemplo, si tengo una radiografía, eso es muy usual, y eso lo hicieron con el COVID. Apenas salió lo del COVID, salieron un montón de investigaciones al respecto. Yo ya había visto eso desde que yo estudié en la universidad, hace 20 años, que lo hacían con el cáncer. Toman una radiografía, pues, ¿cómo funciona? Hago aquí un paréntesis. Toman una radiografía, por ejemplo, de un pulmón para el tema del COVID, o el cáncer, un cáncer de hígado. Entonces toman una radiografía, ecografía, escanografía, bueno, escanografía no, que es de la cabeza, tomografía, como la quieran llamar. Entonces saco una imagen. Entonces regularmente, ¿qué hacen? El médico ve la imagen, la voltea por un lado, la pone a contraluz y dice, sí, aquí hay un tumor, hay que operar. O sí, este pulmón está colapsado, pare por COVID, ¿sí? Digamos que eso tiene muchas posibilidades de error en la medida en la que depende de la experiencia del médico. Un médico inexperto que ha visto menos imágenes en su vida, pues puede equivocarse, de pronto un médico más experto se equivoca menos, pero hay mucha probabilidad de error. Entonces lo que hacen es entrenar algoritmos de minería de datos que leen las imágenes y ellos predicen si hay cáncer, si hay COVID o no. Pero pues obviamente un algoritmo como los que vimos, voy a hacer un algoritmo de clustering. Yo puedo pasarle un banco de 10 millones de imágenes y él me las clasifica en diferentes grupos. Estas tienen cáncer, estas son sanas, estas no las puedo clasificar. Me equivoco, parece que sí, pero no, por ejemplo. O puede ser un árbol, o puede ser una red neuronal, ¿sí? Para pasarle la imagen al algoritmo, pues esa imagen primero se lleva a información estructurada. Por ejemplo, se lleva una matriz de colores. Entonces una imagen puede estar partida como una malla, donde cada cosito de la malla, pues y esa malla es una matriz, ¿sí? Una estructura que nosotros conocemos como matriz. Y entonces están las tonalidades que van desde el azul oscuro hasta el transparente, por decir algo. Y esas tonalidades se ponen, entonces la imagen se transforma en una matriz. Cuando yo la transformo en una matriz, yo ya tengo información estructurada. Y con esa información estructurada puedo trabajar los algoritmos. El paso importante ahí es poder hacer una buena representación de la imagen. Es lo mismo, y eso ya se lo he contado de nuevo a los que han visto los estudios de inteligencia artificial. Es lo mismo lo que hacía Facebook con los rostros, ¿sí? Por eso etiqueta hoy también los rostros, pero él tiene una representación adecuada del rostro en información estructurada para poder ejecutar los algoritmos. En ese caso, lo que hace uso es de algoritmos de redes neuronales. Entonces, en el caso de procesamiento de texto, es lo mismo. Parte de tu éxito está en cuál es tu propuesta de representación del dato, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver eso aplicado en redes sociales. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona hacer minería de texto en Twitter. Twitter es una red social que por las características de cómo se maneja facilita más hacer minería de texto. ¿Por qué? Porque los tweets son cortos, ¿sí o no? Y además los tweets pueden tener etiquetas y pueden estar clasificados en tags por temas distintos. Y asociado a los tweets hay cierta información estructurada que me enriquece el análisis. Vamos a verlo, ¿sí? Bueno, lo primero que mencionan aquí los autores respecto a hacer minería de texto. Minería de texto en una red social también se puede llamar social mining, ¿sí? Minería en redes sociales. Entonces, ¿en qué consiste? En extracción no trivial de información implícita en un conjunto de datos. Esto involucra un conjunto de tareas de procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar cómo bueno, ahora me vengo para acá, para lo que es una red social y todo esto. Denme un momentico.
Tengo un tweet. Un tweet, pues todos sabemos, tiene 140 caracteres, ya lo mencioné, puede incluir nombre de usuario, puede incluir hashtags o puede incluir enlaces. Aquí hay un ejemplo de varios tweets. Los tweets además tienen seguidores. Un usuario U1 está interesado en recibir publicaciones de otro usuario U2 y cuando yo sigo a alguien, pues cada tweet de ese que yo sigo me va a aparecer en mi timeline, ¿sí o qué? Pero, por ejemplo, yo puedo hacer análisis de quién sigue a quién para encontrar relaciones. Hay una vieja teoría por ahí que yo no sé si es cierta, que dice que uno está a 5 contactos de cualquier otra persona en el mundo. Es decir, que yo debo estar a 5 contactos del presidente de Estados Unidos, pero pues no sé, no he logrado identificar cuáles son los 5 contactos. Pero más o menos, uno aquí, por ejemplo, analizando quién sigue a quién, puede establecer esquemas de relacionamiento. Y ojo, muchachos, esto ya es, de hecho, les cuento que mi desafío el siguiente año a nivel corporativo es poder hacer análisis de redes sociales para incluirlo en los modelos predictivos que montamos para detección de lavado de activos. Esto ya funciona. Ya les voy a acabar de contar este ejemplo, pero esto funciona para que lo tengan en cuenta a tal nivel que por este tipo de técnicas fue que descubrieron a los Ambuila, por lo que publicaban en redes sociales. Esto ya funciona tan así que hoy los bancos te piden información de tus redes sociales para analizar tu comportamiento, para poder determinar vos qué es lo que publicas y darte un perfil dependiendo de lo que publiques, para poder, por ejemplo, determinar quién es tu red de contactos. Cuando hacen un análisis de crédito, te miran tus amigos, porque miran si tus amigos pueden ayudarte, por ejemplo, en caso de tener una crisis económica. Entonces, hacen análisis de redes sociales. Es tan así que para pedir la visa a los Estados Unidos, te piden toda información de redes sociales porque hacen ese tipo de análisis. Se han prevenido ataques terroristas y todo este tipo de cosas a través del análisis de redes sociales de quienes lo van a cometer. O sea, esto es un tema real, esto no es un tema de por allá del futuro, no, esto ya se hace. Por eso es que, bueno, uno se trae a colación en este curso y dos, pues la recomendación es que hagan un uso responsable del manejo de sus redes sociales y de lo que publican. Pero bueno, entonces en Twitter además, pues un stream es una colección ordenada cronológicamente de varios mensajes relacionados. Esos mensajes pueden estar relacionados con un usuario, con un término, con un hash. Entonces, si por ejemplo es con el usuario Felipe Calderón, pues un string es todo lo que Felipe Calderón ha publicado, pero también puede ser con un hashtag. Y entonces, o con un término. Entonces yo busco por Egipto, entonces me sale todo lo que tenga que ver con Egipto, ¿sí? Entonces, esas características de Twitter hace que sea muy fácil, entre comillas, hacer minería de datos con lo que los usuarios publican en Twitter. ¿Por qué? Porque es solo texto, de longitud uniforme, funcionan obviamente en tiempo real y hay una fuerte correlación con noticias en medios y Twitter tiene un potencial inmenso para análisis de opiniones. De hecho, uno ve que hoy abren los noticieros arrancando por cuál es la tendencia en Twitter. Entonces, la última tendencia, que si no sé quién, unos días son unos, otros días son otros, o el hashtag no sé qué, bueno, y eso hace parte pues, de nuestro día a día. ¿Qué dificultades puedo encontrarme cuando voy a hacer minería de texto en Twitter para social mining? Puede haber ruido, que haya mensajes extremadamente cortos, pues el flujo es constante, lo que hace que el volumen de información sea grande. En Twitter, y aquí hay varios artículos, ¿sí? Varios artículos de minería de texto en Twitter para diferentes cosas. Por ejemplo, análisis de sentimientos, ¿sí? Análisis de sentimientos frente a una marca o frente a un evento, si me gustó, no me gustó, si lo voy a comprar, no le voy a comprar. Bueno, digamos que objetivo. Voy a hacer, aquí está un ejercicio tangible de uso de minería de texto para análisis de redes sociales. Un objetivo, clasificar automáticamente los tweets recibidos en 4 categorías. Un tweet es una noticia, o es un evento, o es una opinión, o es un negocio, o es un mensaje privado. Entonces voy a construir un clasificador de texto que me coja miles de tweets, los entrene. Ojo, para poder entrenar ese clasificador, ya sabemos, igual que como la información estructurada, pues tengo que tener primeramente una base marcada con miles de tweets ya clasificados por un humano. Con eso alimento y construyo, por ejemplo, un árbol de decisiones, una red neuronal o un segmentador con grupos, ¿sí? Y a partir de allí el modelo pueda recibir
un nuevo tweet y automáticamente clasificarlo como noticia, evento, opinión, un mensaje privado o temas de negocio. Entonces, por ejemplo, en la propuesta que hicieron aquí en la presentación, cogieron un tweet y sacaron 8 atributos. Y ojo, este es el ejercicio de volver estructurado algo que no lo es. Entonces, los 8 atributos fueron el autor. Entonces, obviamente todos sabemos el autor. Presencia de abreviaturas, si tiene o no. Si tiene frases con horario de eventos. Si tienen palabras que denotan opinión. Escogieron 3.000 palabras y dijeron, si en un tuit hay una palabra de eso, la persona se está expresando para opinar. Si se hace énfasis o no en diferentes palabras. Si el tuit viene con signos de dinero porcentaje. Si tiene el nombre del usuario al principio. ¿Por qué? Porque el nombre del usuario al principio puede estar relacionado con mensajes privados, o si tiene el nombre del usuario en otro sitio, porque esto puede denotar participación del usuario en el evento. Con esto, cogieron una base de tweets y los transformaron en esto, y a partir de esto construyeron un clasificador que permitía que luego entre otro tweet, lo reclasifico y digo si es una noticia, un evento o qué es. Pero ojo, el secreto de la propuesta está en esto, cómo procesó la información. Un tweet es un tweet, pero ellos volvieron un tweet un conjunto de variables que podían sacar del tweet. Y bueno, aquí está, esto es un clasificador bayesiano, nosotros no vimos esto, recuerden que nosotros vimos clasificadores con árboles de decisión, pero podría haberse hecho con un clasificador como el que nosotros vimos, por ejemplo. Para entrenar ese clasificador, descargaron al azar los tweets con los que trabajaron, removieron palabras con saludos, removieron URL, ¿sí? Procesaron 5.407 tweets de 684 autores, etiquetaron esos tweets manualmente porque, de nuevo, tienen que tener la información inicial para poder entrenar el algoritmo. De esos 5.000, entonces 2.107 fueron noticias, estos fueron opiniones, removieron estos words y quedaron 6.747 palabras únicas. Luego cada tweet lo transformaron en esas variables que les dije y montaron el clasificador y ahora pues cada que llega un tweet, el robot alimentado el clasificador determina si ese tweet es una noticia, si ese tweet es un evento o si ese tweet qué es, ¿sí? Esto mismo puede hacerse para análisis de sentimiento, las marcas pagan por eso, ¿sí? Análisis de sentimientos. Cuando decimos análisis de sentimiento nos referimos a cosas como, por ejemplo, si mi marca le gusta, no le gusta, si su opinión es o no, o sea, me conviene o no. En política, por ejemplo, lo están haciendo. Vuelvo y les repito, para determinar si soy de derecha, de centro, de izquierda, ¿sí? Para saber si apoyo o no a Uribe, por ejemplo. Entonces, digamos que todo esto es una cosa súper actual. Aquí hay mucha plata. O sea, pues mucha plata, si uno saca ideas y propuestas a partir de aquí, yo creo que esto le da a uno para vivir bien. De hecho, bueno, les reitero, el desafío empresarial de nosotros el otro año es incluir todo lo de redes sociales para el contexto del lado de activos, que es lo que le conté que yo trabajo. Pero esto es un mundo enorme para un montón de cosas y de aplicaciones. Cada ejemplo que yo les hablo, cada cosa, eso es un universo en el que uno puede especializarse y generar mucho dinero. Entonces, pues no sé, preguntas allí, niños. ¿Ninguna? Bueno, para cerrar, entonces, este tema de redes sociales, pues es importante por todo ese tipo de análisis que les digo que se pueden hacer, pero además el tema de las redes sociales viene a revolucionar todo el tema de cómo los humanos nos analizamos. Hoy a partir de las redes sociales, de hecho a mí me sorprende, por ejemplo, mucho que la red social de Gmail, de Google, perdón, no haya funcionado. La red social de Google estaba pensada, se supone, cómo nos comportamos los humanos. Los humanos tenemos todos aquellos con los que nos relacionamos separados en grupos, ¿sí? De manera inconsciente. Un grupo de la familia, un grupo con los compañeros del trabajo, otro grupo, por ejemplo, para mí, pues, mis estudiantes y la gente de la universidad, otro grupo son mis clientes, ¿sí? Otro grupo son mis compañeros de colegio. Entonces,
yo tengo clasificadas a las personas de manera natural en grupos y así me relaciono de manera distinta. Seguramente yo no me comporto igual con mi familia que con ustedes, o me comporto igual con ustedes que con mis clientes. Cuando, ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba esa red social, hombre? Pero la de Google y fracasó y ella estaba pensada, ¿cómo era? Eso. Y estaba pensada para, así la armaba y a la gente no le gustó. Y ellos cuando la sacaron así porque los estudios decían que uno así se comporta. El caso es que las redes sociales, además de todo, permite ver relacionamiento. Yo con quién me meto, quiénes son mis amigos, quiénes son mis familiares, ¿sí? Con quién me relaciono. Y miren, muchachos, todo el tema de antropología, sociología, que son profesiones incluso que hoy están en desuso, se encargaban de estudiar todo este tipo de cosas y hoy cobran vida de nuevo cuando las redes sociales permiten de manera muy rápida establecer todo este tipo de conectores. ¿Quién soy? ¿Cómo me comporto? ¿Qué opino? ¿A qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Con quién me relaciono? ¿Y cómo me relaciono? Entonces, desde la perspectiva social, por ejemplo, medición de influencia. Hago un ejemplo allí. ¿A quién sigo en Instagram? No, pues que sigo a la Liendra, al Mindo, a la Segura, a, a, a Luisa Fernanda W, a Gina Calderón. Entonces, eso puede armar un perfil acerca de quién soy, quién me influye a mí, o ese tipo de influenciadores, ¿a quién influyen? Eso es por hablar de algunos, pero políticamente, por ejemplo, cómo muevo masas para votar, ¿sí? Entonces, ese es un campo de aplicación muy interesante. Análisis de comunidades, con quién se relacionan las personas de las comunidades y cómo se mueven a través de estudios de redes sociales. Dispersión de la información. ¿A quién le debo pasar yo la información para que se riegue? No es lo mismo pasarle la información a Pepito Pérez, que Pepito Pérez nadie le cree y si él publica algo nadie le comenta, no le dan like y no comparten, ¿sí? Hablando no solamente pues de temas triviales, hablando pues también de temas serios, científicos, económicos y demás. No es lo mismo y está ahorita la bulla de porque Caballero dijo que la niña Mencha porque votaba por Petro y que además él detestaba a Petro. Entonces, todo eso tiene unos impactos, ¿sí? Unos impactos a nivel económico, sociológico y político que el mundo mueve. Se mueve el mundo por ahí y todo eso tiene que ver con minería de texto, minería web, análisis de opinión, detección temática, todos esos ejemplos que hemos visto, que se hacen con los algoritmos que aquí en esta clase hemos visto. Entonces, este campo de aplicación es enorme, como les digo, esto da para un curso entero, solo dedicado a esto porque es una cosa completamente distinta a lo estructurado. De hecho, voy a proponerle al que entre que abran una electiva solo de esto, porque yo en el curso, ya sea de minería de datos o de ciencia de datos, pues nunca alcanzo a darlo, pues porque no, solamente se da una clase así como para que el estudiante pues obviamente sepa que eso existe, pero esto es súper interesante y cada día se necesitan más profesionales que sepan de esto. Y vea, uno cuando hace esto, de hecho, a diferencia de la información estructurada, se saca los estadísticos de encima. Ay, que si es mejor un estadístico que usted ingeniero, que sí sabe matemáticas, que sí sabe estadística, que usted no sabe muestrear, que no, acá no importa, a este mundo ni siquiera llegan ellos. Y esto es enorme, enorme, enorme el trabajo que hay para hacer y muy bien pago. Para pues ustedes que están, digamos, inmersos más que yo en el mundo laboral. Preguntas, niños, dudas. Profe, una pregunta, pero es así como por curiosidad. Eh, en en este campo, ¿se puede agregar lo de las noticias falsas, lo de las fake news, o no? Ya es algo totalmente diferente. Eso hace parte. Lo que pasa es que lo que les digo, esto es un universo enorme. Cada aplicación es un mundo además. Ese tema de la detección, de hecho, Facebook y Twitter metió ese tipo de cosas. Y de hecho, mire, para detectar a Trump a cada rato lo califican como generador de fake news, ¿no? ¿Se acuerdan que Twitter hace poco lo hizo y los amenazó? Y bueno, Sí. de hecho, mire, para que ustedes lo analicen, bueno, yo porque mantengo inmersa en esto y pues bueno, digamos es mi día a día. Por ejemplo, Facebook, ahorita con ese analizador piche que tiene, que si uno pone en Facebook dos veces marica lo bloquea, que todo el mundo se queja y los memes, que Facebook llorón, bueno, que no sé qué, eso es una cosa brutísima, brutísima porque no es posible, y ponían el ejemplo de
de la impresora de que si uno funciona al HP, entonces pues te bloquean. Eso está brutísimo. Cuando digo bruto es que se nota que no tiene nada inteligente, pero ellos regularmente todos empiezan así, un mecanismo bruto de ese tipo y luego empiezan a especializarlo. En la medida en la que bloquean la gente, cuando usted le dice no debió haberme bloqueado, cuando usted se queja, entonces todo eso alimenta las redes neuronales que tienen ellos por debajo a medida que van puliendo el algoritmo, lo van entrenando mejor hasta que puedan hacer una mejor calificación. Eso es así, para allá van. Pero entonces lo que les digo, muchachos, es que esto es un mundo de posibilidades. Yo no sé, yo desconozco pues las vivencias de cada uno, la perspectiva profesional de cada uno, pero en esto hay mucho campo, muchachos, mucho campo. Obviamente en Colombia es difícil, no es tan sencillo, bueno, pero no sé, aquí hay muchas ideas de negocio, cosas con temas políticos, eso allí hay plata, al que le guste, pues, al que se meta de lleno con esas cosas, de verdad que es un campo bueno. ¿Alguna otra pregunta, niños? Profe, yo sí tengo una. Dígame. Usted habló ahorita sobre la red social Twitter. Entonces, Ujú. pues, mi duda era como saber cómo se hace como para tener la información del Todas Twitter. esas redes sociales, Sí. bueno, lo primero es que tengo que decirte que hoy no estoy actualizada. Soy una tarea que tengo. Ah, Pero yo sé por qué lo he hecho, no, déjame te digo. Todas esas redes sociales, todas, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, tienen plugins que son gratuitos. No es sino que busques cómo extraer información de Facebook y ahí te aparece. Ellos tienen plugins y bueno, ahorita deben de ser a través de web service. Simplemente tú ejecutas el servicio web con los parámetros adecuados y él te devuelve la información en JSON, en XML. sí, sí, Todas lo tienen porque sí, es verdad. el compromiso de todas es que esa información sea, cualquiera pueda acceder a ella, ¿no? Y eso es lo que tú firmas cuando aceptas pertenecer a la red social. Sí, incluso para programación, para loguearse con una red social, uno utiliza un plugin de ellos, ya sea en JavaScript Sí, y por medio de un cuando logueo de desde ellos. una prepaid te entrega la información básica de correo y contacto. Exacto. Sí, todo eso está allí, eso está disponible. Digo, es que no estoy actualizada. Yo lo he hecho porque alguna vez hicimos un ejercicio de análisis, pues alrededor de la política para ver opinión y sentimientos con varios candidatos y utilizamos los plugins de Twitter y de Facebook. Pero eso fue hace 2, 3 años, fue un tiempito y pues no he vuelto a trabajar con eso y pues eso constantemente se actualiza también, ¿no? Pero eso está, con googlearlo ahí mismo te sale todo cómo hacerlo. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, niños? Pregunta, observación, opinión. Bueno, si no es así, hasta allí dejo yo el tema por hoy. Me excuso si fui